Mi mamá me abandonó, discapacitada e indefensa, en medio del bosque. ¿Sus últimas palabras? Estabas muerta para mí. Se marchó en coche y nunca miró atrás. Pero un extraño misterioso. Estaba observando. Cada segundo. Hola, soy Kane, y mi madre me dejó discapacitada e indefensa, sola, en el bosque helado. Imagina yacer en la oscuridad, abandonada, por la única persona que se supone debe protegerte. Pero aquí está el giro, alguien más estaba observando cada segundo, y lo que vieron, fue solo el comienzo de años de crueldad oculta, mentiras, recuerdos robados, y una traición familiar que es más profunda de lo que puedas imaginar. Antes de revelar quién era ese extraño misterioso, y cómo mi silencio finalmente se hizo añicos, dime, ¿qué hora es donde estás ahora mismo, y desde dónde estás viendo? Deja un comentario, me encantaría conocer tus opiniones. El cielo estaba manchado de grises y oro desvaído, el tipo de luz que hace que todo parezca más frío de lo que es. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto del Jeep Cherokee de mi madre, envuelta en un cardigan lleno de bolitas, con los dedos metidos bajo mis muslos para calentarme. Ella no había encendido la calefacción, y yo no pregunté, ya había aprendido a dejar de pedir consuelo. Agarraba el volante con fuerza, los nudillos blancos. Su mandíbula estaba apretada de esa manera que yo conocía demasiado bien, como si estuviera masticando un rencor que no estaba lista para escupir. La observé por el rabillo del ojo, esperando cualquier señal de que este viaje era más de lo que parecía. ¿A dónde vamos otra vez?, pregunté, intentando sonar casual, como si no me estuviera preparando ya para algo feo. Ella me miró una vez, y luego volvió a la carretera. Es una sorpresa, dijo secamente. Confía en mí. Esas dos palabras se me clavaron en el pecho como chicle frío. Confía en mí, ¿cuántas veces había dicho eso antes de romper algo que yo no podía reemplazar? Condujimos en silencio, pasando la última gasolinera en las afueras de Louisville. La cobertura del móvil murió con la señal de la radio. Los árboles se tragaron la carretera. Mi cuerpo empezó a vibrar, no del tipo bueno, sino del ansioso, como si mis nervios intentaran advertirme antes de que mi cerebro se diera cuenta. No me di cuenta de que esta sería la última vez que me sentaría en ese coche. Los neumáticos crujieron sobre la grava cuando giró hacia un estrecho camino de tierra, oculto entre dos hileras de árboles esqueléticos. Ni una señal, ni luces, solo naturaleza salvaje. Detuvo el coche bruscamente, y la sacudida me impulsó hacia adelante. Antes de que pudiera siquiera desabrocharme el cinturón de seguridad, ella ya estaba fuera, caminando hacia mi lado. Abrió mi puerta, se inclinó, y sin una palabra, me sacó del asiento de un tirón. ¿Qué estás? Mamá. Mis piernas cedieron, una de ellas torciéndose bajo el peso de mi propio cuerpo. Un dolor agudo me recorrió la columna. Arrojó una bolsa de lona a la tierra, junto a mí. Volveré cuando estés lista para dejar de hacer que todo gire en torno a ti, dijo entre dientes. ¿Qué? Grazné, intentando incorporarme con brazos temblorosos. No puedes dejarme aquí. Pero ya lo estaba haciendo. Sus pasos crujieron de vuelta al lado del conductor. El motor rugió. Las luces de freno parpadearon en rojo a través de los árboles, como bengalas de advertencia, y luego desaparecieron. Silencio. Sin teléfono, sin cobertura, sin silla de ruedas. Solo mi bolsa, un trozo de suelo frío del bosque, y yo, medio cojeando, medio arrastrándome, viendo cómo el crepúsculo se desangraba en la noche. Debería haber entrado en pánico, pero algo dentro de mí se aquietó. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, y mis dedos rozaron los suaves pliegues de un pañuelo de damasco verde, de mi hermana, lo último que me dio antes de mudarse y dejar de contestar mis llamadas. Lo apreté, no porque pudiera ayudarme, sino porque necesitaba creer que alguien, alguna vez, se preocupó lo suficiente como para dejarme algo. El viento arreció, trayendo el olor a hojas mojadas y algo punzante, quizás pino, quizás miedo. Escudriñé mis alrededores, árboles como barrotes de prisión, y justo delante, la silueta oscura de una estructura de madera, un viejo puesto de caza elevado. Arrastrándome hacia adelante, me raspé las palmas con la corteza y la tierra. Mis piernas gritaban con cada centímetro, pero no me detuve, no podía. Finalmente, llegué a la base del puesto de caza. Me acurruqué debajo, con la chaqueta bien cerrada y la bolsa como almohada.
Mi aliento salía en pequeños jadeos, empañando el aire. Por favor, no me dejes morir aquí. Miré hacia la plataforma vacía de arriba y susurré de nuevo, más a la noche que a Dios. Mis dedos se apretaron alrededor del pañuelo. Entonces, un chasquido. El crujido de una ramita. Me quedé helada. ¿Era un animal? ¿El viento? ¿O alguien observando? Apreté los labios y esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría delatarme. No era la primera vez que me dejaba atrás, pero era la primera vez que podría no volver. El aire se había vuelto agudo y quieto, el tipo de quietud que hacía que cada respiración pareciera no pertenecer allí. Debí haberme desmayado un rato, porque cuando abrí los ojos, la última franja de luz se había desvanecido, reemplazada por un cielo tan oscuro que me oprimía. Fue entonces cuando lo oí, un susurro, no el correteo de las hojas con el viento, sino el peso de algo, o alguien, moviéndose cerca. Mi corazón se encogió. Contuve la respiración. Luego, otro sonido, una tos corta y ahogada, grave y humana. Fue entonces cuando supe que no estaba sola. Giré mi cuerpo hacia el ruido, y un dolor agudo me recorrió el costado. Tenía las manos entumecidas, pero usé los codos para arrastrarme hacia la línea de árboles. Y entonces las vi, unas botas. No botas de montaña ni zapatillas deportivas, eran botas de cuero gastadas, con suelas gruesas y barro incrustado en los bordes. No se movían, simplemente estaban allí, de pie en la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz de la luna. «Hola». Mi voz se quebró, apenas más fuerte que un susurro. «Por favor, ayuda». No habló, ni una palabra, pero lo vi dar un paso adelante, alto, de hombros anchos, una capucha ensombrecía su rostro. Se agachó a mi lado, se quitó la mochila y me entregó una botella de agua medio vacía. Sin presentaciones, sin preguntas, solo agua, seguida de un grueso abrigo de franela que me echó sobre los hombros, como si supiera cómo el frío se había instalado en mi piel. Pregunté de nuevo, esta vez más alto, ¿quién eres? ¿Eres cazador? ¿Qué haces aquí? Nada. Mantuvo la mirada baja, sin hacer contacto visual, y comenzó a encender una pequeña fogata con ramas caídas. Sus manos trabajaban rápido, con práctica. Golpeó un pedernal, y en segundos, pequeñas llamas comenzaron a lamer las ramitas, proyectando un suave resplandor naranja entre nosotros. El calor se sentía irreal. Seguía sin palabras. Me entregó una barrita de granola, con el envoltorio ligeramente roto. No dudé, el hambre era más fuerte que la cautela. Se quedó conmigo durante lo que pareció una hora, quizás más, pero nunca habló. Luego, tan silenciosamente como llegó, se levantó, se ajustó más la capucha y desapareció de nuevo entre los árboles. Quise llamarlo, pedirle que no se fuera, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Nunca miró hacia atrás. Las llamas crepitaban a mi lado, enviando destellos de luz sobre los troncos que me rodeaban. Por primera vez, el bosque se sintió menos como una sentencia de muerte y más como una pausa, como si alguien, o algo, estuviera conteniendo la noche solo por un rato. Pero sabía que no duraría. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en nuestra casa demasiado perfecta con sus suelos de madera pulida y velas carísimas, mi madre se servía una copa de vino. Cresa estaba sentada en la isla de la cocina, con las uñas recién hechas, revisando su teléfono. ¿Dónde está Kalin?, preguntó sin levantar la vista. Mi madre no se inmutó. Se escapó otra vez. Dijo que necesitaba espacio. Ya sabes cómo se pone. Su tono era casual, ensayado, como si estuviera pidiendo comida para llevar, no reescribiendo la realidad de un ser humano. Cresa gimió, sus dedos ya volando por la pantalla. Lo sabía. Siempre lo arruina todo. Y así, sin más, la mentira se integró pulcramente en la historia familiar. Nadie lo cuestionó. Nadie llamó. Nadie comprobó. De vuelta en el bosque, me acerqué más al fuego agonizante. Mi cuerpo todavía dolía, pero el peor dolor provenía de algo más profundo, de saber que mi madre no solo me había dejado para que me congelara, me había borrado. No físicamente, eso habría sido más fácil, sino con una sola frase, se escapó. Me convirtió de nuevo en la persona poco fiable, la hija difícil, el problema. Me apreté más la franela y miré las brasas.
Por primera vez, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de supervivencia. No solo estaba luchando contra el frío o el miedo, estaba luchando contra la versión de mí que habían creado, la que le darían al mundo para sentirse mejor ellos mismos. El fuego ardía bajo, pero algo dentro de mí también había comenzado a parpadear, y no estaba lista para dejar que se apagara. Los pájaros se agitaron primero, sus alas revolotearon en los árboles de arriba, llamando a la mañana con agudos silbidos y chasquidos. Permanecí inmóvil bajo el abrigo que el extraño había dejado, todavía envuelta en capas de silencio, humo e inquietud. El fuego se había apagado en algún momento antes del amanecer, pero las brasas estaban lo suficientemente calientes como para recordarme que estaba viva. Me dolían las extremidades por haber estado tumbada en el suelo del bosque, y mi tobillo palpitaba con una insistencia sorda cada vez que me movía. El hombre no había regresado. Ni siquiera estaba segura de que hubiera sido real. Mi estómago gruñía pidiendo algo más que una barrita de proteínas. Respiré superficialmente, agarrándome a la tierra fría con una mano para incorporarme. Fue entonces cuando mi mente, hambrienta de consuelo, retrocedió, hacia una de las últimas veces que todavía intenté pertenecer. Había sido primavera. Mi madre había convocado una cena familiar, una de esas veladas obligatorias de todos deben estar presentes, que se sentían más como un tribunal público que una comida. Recuerdo el pollo asado quemándose ligeramente en el horno. La tensión ya era densa cuando entré por la puerta. Después del postre, se plantó en el salón y levantó su bolso como un accesorio en una telenovela. $600, declaró. Han desaparecido. No entendí por qué me miraba. Kalin, ¿los cogiste tú? Su voz no era suave, era fuerte, deliberada. Todos se quedaron helados. No, dije en voz baja. Por supuesto que no. Ella rió entonces, una risa fría y corta. Qué gracioso, porque nadie más tiene motivos. Has estado atrasada con las facturas, ¿verdad? Dije que no los cogí. Entonces, ¿quién? Miró a su alrededor como una actriz actuando para una cámara invisible. Siempre terminas siendo tú, ¿no es así? Quería que alguien interviniera, quizás mi primo Jonah, a quien una vez ayudé a esconder su boletín de notas de la tía Lucille. Pero él evitó mi mirada. Incluso Cresa, mi hermana, miraba su teléfono como si no me conociera. Esa noche, me fui a mi habitación, con el corazón palpitante, los puños apretados, y fue entonces cuando la vi, Cresa, deslizando un sobre grueso en su bolso de cuero. Nuestras miradas se encontraron. Ella no se inmutó. Simplemente sonrió y salió de la casa como si fuera la dueña. No dije nada porque no importaba. Necesitaban que yo fuera el fracaso, el chivo expiatorio, eso hacía que sus reflejos fueran un poco más fáciles de mirar en el espejo. Amaban la mentira más que la verdad. Mantenía la maquinaria familiar en funcionamiento, y cuando intentaba protestar, me volvía demasiado sensible, demasiado dramática, siempre la víctima. Esa no fue la única vez que convirtieron mis propias palabras en armas. Unos meses después, llegué a casa de fisioterapia y encontré mi viejo diario abierto sobre la mesa de la cocina. Cresa lo estaba leyendo en voz alta. A veces siento que estoy gritando a un vacío, y nadie en esta casa me oye, dijo, con esa voz exagerada y susurrante, como una actriz trágica. Todos rieron, incluso el tío Berry, que solía darme caramelos a escondidas durante las partidas de cartas. Kalin la poeta, rió entre dientes. Tan dramática. Recuerdo estar allí, congelada. Había dibujado en ese diario, me había volcado en él. Nunca estuvo destinado a sus ojos, especialmente no para su entretenimiento. Cresa pasó una última página y sonrió con suficiencia. Solo quiero que mamá me vea a mí también. Su voz goteaba burla. Le arrebaté el cuaderno de las manos, pero el daño ya estaba hecho. Esa fue la noche en que dejé de escribir. Ahora, agachada junto a brasas moribundas y tierra, todavía podía oír el eco de sus risas, lo fácil que les resultaba convertir mi vulnerabilidad en su chiste. Mi hermana no necesitaba golpearme, sus palabras serían mejor. Me froté el talón de la palma contra la sien, apartando el peso amargo que presionaba mi cráneo. El dolor no era solo físico, era el recuerdo hecho sólido. Intenté ponerme de pie, pero grité ante el fogonazo de dolor en mi tobillo.
Agarré una rama gruesa cercana, usándola como un bastón improvisado. Cada paso que daba ahora se sentía como una penitencia, no por lo que había hecho, sino por lo que decían que había hecho. No me escapé, susurré a los árboles. Fui desechada. Y, sin embargo, seguía aquí. De alguna manera, en contra de lo que querían, seguía respirando. Una ráfaga de viento se levantó, haciendo crujir las hojas secas en el sotobosque. Me giré lentamente, manteniendo el peso fuera del pie malo. Fue entonces cuando lo vi, algo metido bajo las raíces expuestas de un roble. Cojeé hacia ello, un trozo de papel, doblado con nitidez por los bordes, como si hubiera sido colocado, no arrastrado por el viento. Mis dedos temblaron al recogerlo. Escritura a mano, mi escritura. Una página de ese diario del que todos se rieron. Pero esta página, nunca había salido de mi habitación. No estaba quemada, no estaba rota. Estaba preservada. Escudriñé las líneas que había escrito años atrás, con el corazón latiendo con una extraña mezcla de temor y asombro. Alguien había estado leyendo, alguien que no debería haber tenido acceso, a menos que hubiera estado observando durante más tiempo del que yo sabía. El fuego se había consumido hacía mucho, solo quedaba un suave círculo de ceniza, pero no podía dejar de mirar la página en mi mano. No era una página cualquiera, era un boceto que había hecho cuando tenía 15 años, un sauce llorón inclinándose hacia la orilla de un arroyo, como si estuviera cansado de sostenerse. Recordaba ese dibujo. Lo guardé entre las páginas de mi diario la noche que mamá me gritó por llorar durante una tormenta eléctrica, dijo que estaba siendo dramática. Esa misma noche, había dibujado el árbol en lugar de contraatacar. Pero alguien lo había encontrado. Alguien lo había traído aquí porque ahora, escrito en el reverso con una caligrafía que no era la mía, había 6 palabras tranquilas: merecías algo mejor. ¿Sigue caminando? Esta vez no lloré de miedo. No era la desesperación que sentí la noche que me dejó. Era otra cosa, algo agudo y suave a la vez. Quizás era la sensación de que no estaba completamente sola. Guardé la página en mi abrigo y me levanté, apoyándome pesadamente en la rama que había estado usando como muleta improvisada. El sol se filtraba ahora entre las ramas, proyectando una luz oblicua sobre el suelo escarchado. Me moví lentamente, dejando que el instinto me guiara, y fue entonces cuando los noté, pequeños fragmentos de papel espolvoreando el sotobosque como ceniza de una hoguera. Los seguí. Algunos eran apenas más que brasas, enrollándose hacia adentro como pétalos heridos. Pero otros los reconocí. Páginas de mi diario, rotas, chamuscadas, esparcidas deliberadamente, como si alguien hubiera intentado destruirlas y luego hubiera cambiado de opinión. Mi nombre todavía era visible en algunas esquinas. Una tenía el contorno de una flor que solía garabatear junto a cada entrada. Y luego hubo una que me dejó helada, sin quemar, entera. Yacía doblada pulcramente sobre el suelo húmedo, cerca de la base de un tocón cubierto de musgo. La recogí con dedos temblorosos. Era mi propia caligrafía, pero no había visto esta carta en más de 20 años, una carta que me había escrito a mí misma cuando tenía 12. La había escondido en el ático, entre 2 tablas sueltas del suelo, mi promesa secreta a mi yo futuro de que las cosas mejorarían. No eres invisible, leía en mi caligrafía desigual de secundaria. Importas, aunque nadie lo diga. Me dejé caer sobre el tocón, aferrando la página. ¿Quién podría haberla encontrado? ¿Quién sabría traerla aquí, ahora? Alguien estaba dejando un rastro, no para herirme, sino para recordarme que todavía existía fuera de su historia. Presioné el papel contra mi pecho, susurrando las palabras como un cántico: no soy invisible. Cuando levanté la vista, noté un sendero estrecho que se abría paso por el bosque, parcialmente cubierto por hojas caídas y ramas rotas. Algo me dijo que lo siguiera, y lo hice, cojeando lentamente, haciendo una mueca a cada paso. Aproximadamente a 1/4 de milla, lo vi, una vieja estación de guardabosques, medio tragada por las enredaderas y con el techo hundido. La puerta colgaba de sus goznes. Dentro había polvo y podredumbre húmeda, pero contra una pared había una caja, y encima de ella, un ordenador portátil, viejo, rayado, pero encendido, gracias a un cargador solar conectado a la ventana. La pantalla seguía encendida. Entré, con cautela. El aire olía a moho y pino. En la pantalla,
Estaba abierto el panel de control de un blog. Parpadeé. Mi nombre estaba escrito en la barra de búsqueda. Las publicaciones llenaban el feed, anónimas pero inquietantemente familiares. Ella nunca fue débil, solo necesitaban que lo fuera. La llamaban dramática cuando decía la verdad. Cada publicación tenía una fecha, una de hacía 6 meses, otra de noviembre pasado. Y cada una de ellas sabía cosas que yo nunca había dicho en voz alta, pero que había escrito una vez en mi diario. Sentí que se me cortaba la respiración. Alguien había estado observando mucho antes de que me dejaran aquí. Alguien había leído mis palabras, y no se burlaba de mí, me estaba documentando, defendiéndome. Una entrada decía, si nadie escucha su historia, yo lo haré. Recordaré cada página que intentaron quemar. Mi mente se aceleró. Pensé en el chico callado que solía ser voluntario en la biblioteca del instituto conmigo. Siempre preguntaba sobre poesía. Nunca se rió cuando le dije que me encantaba dibujar árboles. Ni siquiera supe su nombre. ¿Era él? ¿Era él la sombra que había visto cerca del fuego? El aire cambió. Me giré hacia la ventana rota. Huellas de botas, frescas y profundas, conducían hacia el arroyo que atravesaba el bosque. No eran las mías. Salí de nuevo, con el corazón palpitante. Al otro lado del claro, justo más allá de la línea de árboles, algo se movió, una figura, observando. No sentí miedo, no esta vez. Di un paso adelante, luego otro, no alejándome de lo desconocido, sino hacia ello. Porque quienquiera que fueran, me habían visto, no la versión que mi familia había creado, no la hermana inestable o la carga. A mí. Apreté la vieja carta con más fuerza, dejando que me recordara que ya no era invisible. No esperé. Me moví, con la página de la caligrafía garabateada aún aferrada en mi mano. Seguí por donde la sombra había desaparecido, bajando una pendiente cubierta de hojas, a través de árboles que parecían más antiguos que el tiempo. Cada paso quemaba, pero acogí el dolor era lo único que todavía me decía que estaba viva. El bosque se aclaró gradualmente, y el cielo se abrió a una brumosa luz de última hora de la tarde. Los pájaros cantaban en algún lugar arriba, sus cantos agudos e indiferentes. Y entonces, casi sin darme cuenta, vi pavimento, asfalto agrietado, desgastado por el sol y salpicado de agujas de pino. Civilización. Tropecé hacia él como un fantasma salido de una fábula olvidada, arrastrando mi pie derecho mientras cojeaba por el borde de la carretera. Surgieron señales de vida, una valla, un buzón, una gasolinera con una luz de neón parpadeante. Y luego, justo delante, un pequeño restaurante de pueblo. Una luz cálida brillaba desde dentro. La gente se sentaba en las cabinas, los cubiertos tintineaban, las risas se derramaban sobre la acera. Y fue entonces cuando los vi. Se me cortó la respiración, de verdad, como si me hubieran golpeado los pulmones. Allí, en una cabina junto a la ventana, estaba sentada mi madre, con el pelo perfecto, sus uñas brillantes alrededor de una copa de vino. A su lado estaba mi padrastro, riendo entre dientes mientras compartía un chiste con mi hermano y Cresa, quien echó la cabeza hacia atrás, riendo como si no acabara de firmar mi silencio. Estaban compartiendo patatas fritas, como si yo no existiera, como si no me hubieran dejado para morir en el bosque hacía 2 noches. Me quedé helada fuera del cristal. No podía oírlos, pero no lo necesitaba. Su lenguaje corporal hablaba lo suficientemente alto, hombros relajados, ojos iluminados. Mi madre alargó la mano para tomar otro bocado. Mi hermano miraba su teléfono. Nadie parecía ni remotamente afectado, ni una sola mirada preocupada por el restaurante, ni señal de duelo, pánico, o siquiera un mensaje perdido. No habían denunciado mi desaparición. No pensaban que estaba perdida. Tenían la intención de dejarme. No era alguien a quien estuvieran buscando, era un error que habían corregido. Y justo cuando pensé que podría hacerme pedazos allí mismo, en la acera, la vi, River, mi prima menor, la que solía trenzarme el pelo los sábados y sentarse a mi lado en las cenas familiares cuando nadie más lo hacía. Tenía los hombros tensos. No se reía. Sus ojos encontraron los míos a través del cristal, por un segundo, el ruido desapareció. Todo se volvió borroso excepto su rostro. Sus labios se separaron. Lo siento, articuló, lenta,
claramente. 2 veces. Mi corazón latió dolorosamente. Ahora recordaba. Semanas atrás, había entrado en el salón mientras mi madre y Cresa susurraban en la cocina. Se había detenido, se había quedado un momento. Había oído algo. Lo había sabido. Rivera había sabido que algo iba mal. Había visto cómo se formaba el plan. Quizás no sabía hasta dónde llegarían, pero había oído suficiente. Y no dijo nada. Me di la vuelta antes de que mis rodillas cedieran. No lloré, mi cuerpo estaba demasiado seco para las lágrimas. Simplemente caminé, más allá del restaurante, más allá de los coches aparcados, más allá del letrero parpadeante de la gasolinera. Las luces del pueblo comenzaron a desvanecerse detrás de mí. Las sombras se alargaron. Encontré un viejo refugio de autobús a unas pocas manzanas, vacío, con un banco roto y un cubo de basura oxidado rebosante de envoltorios de comida para llevar. Me senté en el borde del banco y me dejé caer hacia atrás. Ni siquiera me importó si la madera se astillaba o si olía al suelo de una gasolinera. Miré directamente al cielo pálido y susurré, quizás tengan razón. Quizás debería desaparecer. Dejar que ganen. Dejar que reescriban el final como quieran. Pero no me moví, no durante 1 hora, quizás más. Pensé en la página del diario, el rastro de ceniza, los mensajes que había encontrado en el blog. Alguien había estado observando. Alguien había seguido mis palabras, mi dolor, y había elegido conservarlo, no borrarlo. Ese pensamiento apenas se aferraba a mí mientras el sueño comenzaba a arrastrarme, no el tipo de sueño suave, sino el que sigue a la derrota total. Y entonces, algo rozó mi hombro. Abrí los ojos. Un conductor de autobús, de unos 50 años, ojos amables, uniforme desgastado, estaba a mi lado, ofreciéndome una manta de lana. No hizo preguntas. «¿Estás bien, cariño?», dijo en voz baja. No pude hablar, pero dejé que me pusiera la manta encima, metiéndola bajo mi barbilla. Y de alguna manera, en ese mínimo acto de cuidado, algo se agitó. No era perdón. Era supervivencia. Todavía no me había ido. No le respondí, pero cuando la manta tocó mi piel, recordé cómo se sentía el calor. El conductor del autobús nunca hizo otra pregunta. Simplemente asintió una vez, me ajustó más la manta alrededor de los hombros y regresó a su asiento. Me quedé allí hasta que el amanecer se coló por las paredes de cristal de la estación, tiñendo el mundo de una luz gris. Podría haberme quedado allí más tiempo, quizás para siempre, pero algo dentro de mí se había agitado la noche anterior, y no se había apagado. Él me había indicado un refugio para mujeres a solo 1 manzana de distancia. Me arrastré hasta allí al amanecer, arrastrando la manta como una niña con un juguete perdido. La mujer de la recepción me ofreció avena y una ducha. Acepté ambas cosas, en silencio. No di mi nombre real, no estaba lista para el peso de Kalin de nuevo, todavía no. A media mañana, caminaba por un pueblo que no reconocía. Los edificios eran pintorescos, escaparates con paneles de madera, letreros desvaídos, macetas rebosantes de crisantemos. No sabía dónde estaba, y no importaba. Mis pies me llevaban como si supieran más que yo. Pasé una cafetería, una tienda de segunda mano, luego un estrecho edificio de ladrillo con ventanas altas y un letrero pintado a mano, el marcapáginas. Algo en él me hizo detenerme. Entré. Lo primero fue el olor, papel viejo, cuero desgastado, polvo y tiempo. Olía a las partes tranquilas de mi infancia. Un anciano detrás del mostrador levantó la vista de su crucigrama. «Hace frío ahí fuera», dijo amablemente, su voz como una manta gastada. Asentí. «Solo estoy mirando». Entrecerró los ojos. «Eres Kalin, ¿verdad?» Se me heló la sangre. «Lo siento», dije demasiado rápido. «Debe estar confundiéndome con otra persona». Pero él ya caminaba hacia la trastienda. «Tu padre», dijo por encima del hombro, «me pidió que te diera algo si alguna vez pasabas por aquí». Quería correr. Me dolía el pecho. Mis pies ansiaban dar media vuelta y huir, pero algo me ancló allí. El hombre regresó sosteniendo un paquete maltrecho envuelto en papel marrón y atado con una cuerda deshilachada. Lo trajo justo antes de... No terminó. No tenía por qué hacerlo.
Tomé el paquete con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en el frente con una caligrafía que nunca había visto en persona. Para Kalin, para cuando estés lista. Lo abrí allí mismo, frente al mostrador. Dentro había un diario, con el cuero agrietado y suave por el tiempo. Me senté en un banco bajo la ventana delantera, acunándolo en mi regazo. La primera página era una carta. Kalin, si estás leyendo esto, entonces espero que hayas encontrado el camino de regreso a ti misma. Me quitaron tanto. Intenté luchar. Intenté contactarte. Espero que esta sea la forma en que finalmente lo haga. Hojeé las páginas, docenas de ellas, su caligrafía inclinada e inquieta, cartas para mí, mensajes de cumpleaños, pensamientos, bocetos de un sauce llorón que solía amar. Había intentado contactarme durante años. Había transcripciones judiciales, registros de llamadas bloqueadas. Una entrada, me la están ocultando. Su madre dice que no está lista. Pero Kalin merece más que silencio. Las lágrimas cayeron sobre las páginas, emborronando la tinta. En el rincón más alejado de la tienda, me acurruqué con ese diario como si fuera lo único sólido que quedaba. Leí cada palabra. Me aferré a ellas. Este hombre, mi padre, me había visto. Quizás nunca en persona, pero en espíritu. Nunca había dejado de buscar. Me quedé allí durante horas. El dependiente no me apresuró. Cuando finalmente me levanté, me sentí diferente, todavía magullada, todavía enfadada, pero menos sola. Había algo sagrado en saber que había sido amada por alguien que nunca tuvo la oportunidad de decirlo en voz alta, alguien que lo intentó incluso cuando nadie le creía, incluso cuando mi madre lo hizo desaparecer de la historia. Salí a la calle, con el diario apretado contra mi pecho como un secreto. Frente a la librería, vi una pequeña cafetería. Mi estómago rugió, pero esta vez no era solo hambre, era necesidad. Entré. Pedí una taza de té, me senté cerca de la ventana, saqué el pequeño bloc de notas que había robado del refugio y escribí 3 palabras: empezar de nuevo. Recordar. 2 semanas después, me bajé de un tren regional a las afueras de Seattle, vistiendo un abrigo de tienda de segunda mano, una bufanda que no combinaba y un nombre que nadie me había llamado antes. Alquilé un estudio barato en las afueras con lo poco que había ahorrado trabajando a tiempo parcial en una imprenta en el pequeño pueblo de Washington. No hablé con nadie sobre mi pasado. Apenas hablaba en absoluto. Pero cada noche, pintaba, y cada mañana, miraba el lienzo y me decía, todavía no. No hasta que la historia esté lista. Ahora, lo estaba. Había presentado la obra bajo el nombre de MCKH49 a la Galería Anónima curada para artistas emergentes. No me importaba venderla, me importaba lo que decía, porque el lienzo hablaba más fuerte de lo que yo jamás lo había hecho. Era una chica detrás de una pared de cristal, con las manos apoyadas, la boca abierta en un grito que nadie podía oír. El nombre de la obra, La habitación olvidada. Me paré en la parte de atrás de la galería, con los brazos cruzados, escondida detrás de un poste de folletos promocionales. Mi pelo era más largo, mi cojera menos pronunciada. Nadie me miró 2 veces. Hasta que entraron, Cresa, con tacones demasiado altos para alguien que intentaba parecer relajada, mamá, envuelta en uno de sus chales de marfil, del tipo que usaba para las reuniones de la asociación de padres y las audiencias judiciales, dependiendo de la imagen que necesitara ese día. No me vieron, pero yo sí las vi. Y esperé. Dieron sus vueltas, riéndose de piezas abstractas, susurrando sobre artistas que no conocían, juzgando como siempre lo hacían. Luego se detuvieron frente a mi pintura. Cresa inclinó la cabeza. Extraño. Se siente familiar. Mamá rió entre dientes sin pausa. Estos artistas tristes piensan que el silencio es un rasgo de personalidad. Su voz resonó más fuerte en mis oídos que en la sala, porque era la misma cadencia que había usado la noche que me sacó de ese coche. Pero esta vez, no me inmuté. No aparté la mirada. El anfitrión de la galería se acercó al micrófono. Gracias a todos por venir a la muestra de voces emergentes de este año, dijo. Esta noche, revelaremos los nombres de los artistas detrás de cada obra anónima. Mis dedos se apretaron alrededor del pañuelo arrugado en mi mano. El anfitrión continuó, caminando hacia cada pieza. Los aplausos seguían a cada nombre. Luego se detuvo en la mía.
Y esta, dijo, es la habitación olvidada, de Calin Alberson. Hubo un silencio tan denso que el aire pareció solidificarse. Luego, un sonido agudo, un vaso golpeando el suelo. La copa de vino de Cresa rodó hacia una pared cercana. La boca de mamá quedó abierta, las palabras formándose pero sin llegar nunca. Salí de la sombra. No sonreí, no lo necesitaba. Me dijiste que nadie escucharía mi historia, dije. Esta noche, la han mirado fijamente durante 20 minutos, y ninguno de ellos apartó la vista. Los murmullos recorrieron la sala. Ni una sola persona se movió. Los ojos de Cresa se clavaron en los míos, ya no agudos, ahora suplicantes. Las mejillas de mamá se sonrojaron, no de vergüenza, sino de rabia, porque había roto el guión. Había hablado sin su permiso. Pero no me quedé a escuchar su respuesta. Me di la vuelta y salí, mis botas golpeando suavemente contra el suelo pulido, paso a paso, hasta que las puertas se cerraron detrás de mí. Había comenzado a nevar, copos lentos y pesados que se adherían a mi abrigo. Por primera vez, no sentí que me estuviera escondiendo. Tampoco estaba huyendo. Me había quedado quieta, había dicho la verdad, había dejado una marca. Algunas historias no necesitaban gritar, solo necesitaban ser vistas. Regresé a mi diminuta habitación alquilada, con la intención de desaparecer de nuevo, sin llamadas telefónicas, sin seguimientos de la galería, sin más segundas oportunidades para personas que ya me habían borrado de sus vidas. Dejé mi bolso en el suelo y me dejé caer en la silla junto a la ventana, pensando que todo había terminado. Había contado mi historia de la única manera que sabía, sin nombres, sin confrontación, sin gritar. Pero el mundo tiene una forma de responder cuando dejas de pedir permiso. El primer correo electrónico llegó alrededor de las 7 de la mañana. Asunto, gracias por pintar lo que no pude decir. Luego otro, y otro. Una terapeuta en San Diego preguntó si podía presentar mi obra en una recaudación de fondos para el trauma. Un defensor legal de Portland escribió, si alguna vez necesitas asesoramiento, pro bono por supuesto, solo dilo. Pero no eran solo profesionales, eran estudiantes, madres, personas que habían sido silenciadas por alguien en quien confiaban. ¿Eres tú, Calin? No les respondí de inmediato. Solo me desplacé. Y luego el TikTok. Alguien había filmado la revelación, el clip apenas duraba 1 minuto, mi pintura, mi nombre siendo leído, el silencio que cayó, la copa de vino que se hizo añicos. Se subió con una leyenda que decía, hija pinta su trauma, la familia mira, sin darse cuenta. En 48 horas, superó los 1.8 millones de vistas. Comentario tras comentario se acumulaba debajo, ella no pintó esto, lo sangró. ¿Su mamá solo se quedó allí y se rió? Asqueroso. Por esto creemos a los callados. No lloré. No sonreí. Solo miré fijamente. Y luego los correos electrónicos cambiaron, un periodista del Seattle Ledger, un antiguo profesor de arte, mi ex consejero de secundaria. Pero el que me heló vino de alguien inesperado, deberías saber que los servicios de protección infantil acaban de reabrir un expediente. Podrías ser contactada. Adjunta había una foto escaneada, yo, de 12 años, con los brazos cruzados al borde de un pasillo de la escuela. Recordé el día en que mi madre me acusó de faltar a clase. No lo había hecho, estaba esperando que la enfermera me autorizara a volver a gimnasia. Aparentemente, alguien había estado observando incluso entonces. Mis manos temblaron mientras buscaba en la parte trasera de mi cajón y sacaba un viejo dispositivo, mi iPod de la secundaria, cubierto de cinta adhesiva y medio muerto. Lo cargué durante la noche. Una vez que logré que funcionara, busqué entre las notas de voz y la encontré, 14 de abril. Porche. Le di al play. Ya no eres mía. Solo eres, espera. ¿Crees que importas? A nadie le importaste nunca. Su voz, la de mi madre, cruda, sin filtros. La había grabado sin darme cuenta, probablemente intentando grabar una canción, pero la había guardado, por miedo, como prueba, o simplemente por costumbre. La publiqué. Sin leyenda, sin etiquetas, solo un fondo negro y la fecha. Al anochecer, mi bandeja de entrada rebosaba. Y entonces llamaron a la puerta. Pensé que podría ser River, mi prima, o incluso mi hermana, con el rostro lleno de rabia.
En cambio, un hombre con gafas de montura metálica y una acreditación de prensa se presentó. Seattle Ledger, dijo. ¿Puedo preguntar sobre la habitación olvidada? Cerré la puerta suavemente. Mi hermana llamó al día siguiente. Su voz era aguda, como siempre, pero detrás de ella oí algo desconocido, pánico. No tenías derecho, Kalin. Nadie sabe por lo que estaba pasando, mamá. Estaba pasando por encima de mí, dije, y colgué. Esa noche, la galería actualizó sus redes sociales. Debajo de la imagen de mi pintura, publicaron, apoyamos a los supervivientes. La habitación olvidada, ahora colgará permanentemente en nuestra sucursal de Seattle Sur. No lo volví a publicar, no lo necesitaba. Esa tarde, mientras estaba sentada junto a mi ventana, viendo cómo los últimos vestigios del invierno desaparecían de los tejados, sentí que algo cambiaba, no dentro de mí, sino en el aire a mi alrededor. El frío que solía asentarse como una piedra en mi pecho se había movido. Ahora estaba en ellos, mi madre, mi hermana, las personas que habían construido su comodidad sobre mi silencio. Y entonces, otro golpe en la puerta. Dudé antes de abrir. En el porche había una chica, quizás de 15 años, delgada, torpe, con el pelo recogido demasiado apretado. Parecía aterrorizada. Vi tu pintura, susurró. Mi mamá, ella también dice cosas así. No le pregunté su nombre. No le pregunté si necesitaba ayuda. Simplemente abrí la puerta un poco más y me hice a un lado para que pudiera entrar en la luz. Había pasado toda la mañana con las manos en la arcilla. Reinaba el silencio en el pequeño estudio alquilado sobre la panadería, solo el zumbido del ventilador y el ocasional crujido de la madera vieja. Me gustaba así. El silencio ahora se sentía como algo que me había ganado, no algo que me asfixiara. El horno siseaba suavemente, sellando lo que había creado, un fénix, de porcelana blanca, con un ala rota, posado sobre una rama carbonizada. No lo esculpí para que fuera hermoso, lo esculpí para que fuera real. Lo esmalté con ceniza del bosque, sellé la fractura con oro. Esa pequeña grieta, la dejé visible a propósito. Cuando lo coloqué junto a la habitación olvidada en el ala recién dedicada de la galería, añadí una sola línea debajo de la etiqueta, no todo lo que se rompe, permanece roto. Más tarde esa tarde, caminando por una tienda de segunda mano sin otra razón que la costumbre, mis dedos rozaron algo familiar, un pájaro de porcelana, del mismo tipo que mamá había hecho añicos la noche que me acusó de robar. Lo sostuve, ligero como el aliento, y por un segundo, el viejo dolor se agitó pero no se asentó. Lo devolví. No lo necesitaba. No lo quería. Algunas cosas no necesitan arreglarse, solo necesitan dejarse ir. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico, sin esperar nada. Lo que encontré fue breve, de ella. Asunto, suficiente. El cuerpo decía, deja de humillar a esta familia. Estás tergiversando los recuerdos. Ni un lo siento. Ni un estás bien. Solo la misma desviación que siempre usaba cuando la verdad llamaba demasiado fuerte. Esta vez, no lloré. No me enfadé. No respondí. Su silencio solía romperme. Ahora, el mío me protege. Cerré el correo electrónico y abrí otro. Era de una organización sin fines de lucro en Oregón que organizaba sanación a través del arte. Habían visto mi trabajo. Me ofrecieron la oportunidad de dirigir un grupo para niños, niños que habían sobrevivido a hogares como el mío. No dudé. 3 semanas después, estaba en un modesto centro comunitario en Eugene. 15 niños se sentaban ante mí, algunos con los ojos muy abiertos, otros evitando todo contacto visual. Una niña, quizás de 7 años, dibujó una casita torcida. Me arrodillé a su lado. ¿Es aquí donde vives?, pregunté suavemente. Ella asintió. Esa soy yo, escondida detrás de la nevera. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no dejé que subieran las lágrimas. Le entregué otro pincel. ¿Cómo se vería si salieras? Miró el lado en blanco de la página, luego mojó su pincel en amarillo. Pintó un sol, torpe y brillante. Esa tarde, salí del centro mientras el crepúsculo cubría la calle de un suave color lavanda. Mi teléfono vibró.
Era un correo electrónico de mi antigua trabajadora social en Seattle. Asunto, lo lograste. Escribió, acabo de ver el artículo del Seattle Ledger. Siempre supe que te levantarías. Gracias por no dejar nunca que te definieran. No respondí, no porque no me importara, sino porque no había nada que añadir. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo y levanté la vista. El cielo estaba más azul de lo que había estado en semanas, el aire más ligero en mis pulmones. Y por primera vez en años, respiré sin permiso. A veces, las personas que más nos silencian son las que deberían amarnos más fuerte. El viaje de Kalin nos recuerda que la sanación no siempre comienza con una disculpa, comienza en el momento en que dejamos de esperarla. ¿Alguna vez has tenido que alejarte para proteger tu propia paz? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. No olvides suscribirte para más historias reales que tocan de cerca.